Muy buenas tardes a todos. Tengan ustedes aquí miércoles 10 de junio de 2020. En esta ocasión, pues nos reúne una actividad más en el marco de lo que ha sido las celebraciones por el Día Mundial del Medio Ambiente que celebramos la semana pasada, perdón. Y bueno, en ese sentido, en esta ocasión tenemos una conferencia muy interesante que va a ser dictada por también una persona que sabe muchísimo respecto al tema y que en un momento más voy a presentar. Pero antes que nada quiero precisamente pues agradecer justamente este espacio y este tipo de eventos en línea que está ofreciendo la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Dirección de Desarrollo de Proyectos de la Secretaría de Sustentabilidad de esta universidad. Y pues bueno, todo en cuestión para seguir justamente promoviendo y difundiendo todas las actividades que realiza la que es considerada, no por nosotros, sino por otros, la universidad más sustentable de México. Entonces, pues como les decía, en esta ocasión el tema que vamos a tratar es cambio climático, soluciones a la crisis ambiental, un tema de alta relevancia en estos momentos, en los cuales pues grandes cambios se están viviendo en nuestro planeta. Estamos entrando a una nueva normalidad y también los factores ambientales van a jugar un rol muy importante en las nuevas acciones que tenemos con nosotros que desarrollar. Entonces, sin más, quiero, por favor, presentar a quien va a participar y va a exponer justamente esta interesante charla. Se trata del doctor Rodolfo Morales Ibarra. Él es un orgulloso padre de una niña y una esposa y esposo de una maravillosa mujer, y eso ya es mucho que decir y es mucho trabajo. Él es también profesor e investigador aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor asociado de la Universidad de Nagoya en Japón. Tiene una posición estratégica para el desarrollo de proyectos de investigación científica en esta universidad y como académico cuenta con una línea de investigación científica consolidada en temas medioambientales, de energías alternativas, reciclaje de materiales y nanotecnologías. También el doctor Rodolfo Morales, él es ingeniero en materias egresado de nuestra universidad, titulado con 2 maestrías, una en ciencias de la ingeniería con la especialidad con materiales en la Universidad de Bordeaux, en Francia, y otra maestría en administración de negocios industriales aquí por parte de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. También obtuvo su grado de doctor con una mención honorífica magna cum laude en el programa de Ingeniería de Materiales en cotutela con la Kumamoto University de Japón y la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una investigación en procesos de reciclaje de materiales por medio de fluidos supercríticos. El profesor Morales es catedrático de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de nuestra universidad, donde imparte cursos de unidades de aprendizaje como ambiente y sustentabilidad, obviamente todo relacionado a este tema que va en este momento a tratar, y también unidades de aprendizaje como ingeniería de materiales. Rodolfo Morales Ibarra cuenta con una profunda experiencia además en la industria, donde ha laborado en empresas como Johnson Controls, Whirlpool, Cuprum, en laboratorios de materiales y medioambientales, y en la actualidad participa en proyectos en vinculación con la industria, con empresas como Brembo, Takata, Prolec, Hars Mexicanos y Reacciones Químicas, todo esto con proyectos aprobados por el programa PAY de CONACYT. Y pues bueno, obviamente tiene un rol muy importante, un papel que ha jugado como ambientalista, como promotor de todo esto, y desde el año 2016 recibió una certificación por como Climate Reality Leader en el programa Climate Reality Project que fundó el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, y en marzo de 2018 además participó en este mismo programa, pero en la Ciudad de México, pero como mentor de nuevos Climate Reality Leaders. Entre ellos yo recuerdo ahí a Rodolfo cómo estuvo participando y aprendíamos de él, así como de muchos otros. Y pues bueno, además, Rodolfo Morales tiene un nombramiento honorífico como miembro del Comité Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Gobierno del Estado de Nuevo León y actualmente, dentro de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad, es coordinador de proyectos de medio ambiente y desarrollo sostenible. Sin más, cedo las palabras, cedo los micrófonos a mi buen amigo Rodolfo Morales con esta conferencia Cambio Climático, Soluciones a la Crisis Ambiental. Adelante, Rodolfo.
Hola, buen día. Esta es la presentación de Climate Reality Project. Yo soy Rodolfo Morales, soy profesor investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. También soy un Climate Reality Leader. Y bien, esta presentación es muy importante para mí. Eh, ¿Por qué? Porque es una historia personal que espero pueda platicarles conforme esta historia vaya avanzando. Es importante para mí porque este es mi mundo. En la misión Apolo 17 de 1972 se tomó esta fotografía y es la primera fotografía del planeta Tierra entero. Es una fotografía muy emblemática y además es una fotografía que explotó en la conciencia de los ambientalistas la importancia que tiene el planeta en su unión. De hecho, a pocos meses de que esta fotografía fue tomada, se dispararon muchos movimientos ambientalistas y algunos de ellos siguen hasta la actualidad. Algo que nos enseña también esa fotografía es lo endeble que es nuestro sistema. De hecho, es tan endeble que una de sus partes que necesitan mayor protección y mayor cuidado es la atmósfera. La atmósfera es en realidad muy delgada y nosotros la estamos contaminando con gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero, debido a la quema de combustibles fósiles, están contaminando nuestro planeta. Y a veces pensamos en la atmósfera como algo gigante, algo vasto. Pensamos en el cielo como algo inacabable, pero esto no es así. La troposfera, que es donde suceden todos nuestros efectos climatológicos, tiene solamente 20 kilómetros de espesor. Así de frágil es nuestra atmósfera. Así de débil es nuestra atmósfera. El detalle es que necesitamos tener conciencia de ello. Los gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, principalmente de la quema de combustibles fósiles, pero también viene de la producción del petróleo mismo, del transporte terrestre, aéreo, de la agricultura industrial, de los procesos industriales, de la generación de energía eléctrica en las plantas de carbono, de los basureros, etcétera. Esos gases de efecto invernadero nos afectan con un fenómeno que se llama calentamiento global, el cual lo podemos explicar de la siguiente manera. La radiación solar llega a la Tierra en formas de ondas de luz y atraviesa la atmósfera. La mayor parte es absorbida por la Tierra, pero luego una parte de esa energía es reflejada al espacio exterior en forma de radiación infrarroja. La radiación infrarroja además es la que más calor transmite. Una parte de esa radiación, una pequeña parte de esa radiación es atrapada por la atmósfera, por esos gases de efecto invernadero, especialmente por el CO2. La atrapa y la devuelve a la Tierra, generando calor, un fenómeno de calentamiento. Ese efecto invernadero es importante para la vida porque mantiene la temperatura más o menos equilibrada. Sin embargo, si seguimos contaminando tal como lo estamos haciendo y si seguimos aventando más gases de efecto invernadero a la atmósfera, esa capa atmosférica se hace cada vez más gruesa y cada vez más calor se queda atrapado en nuestra atmósfera y por lo tanto calentando nuestro planeta. Eso genera el efecto de calentamiento global y cambio climático. Lo que ven ustedes en pantalla es la cantidad de CO2 atmosférico atrapado en nuestra Tierra. De hecho, lo que vemos es cómo cada año sube y baja, pero la tendencia en el tiempo es hacia la alza. Esto
Este fenómeno de que sube y baja cada año es debido a lo siguiente. En la parte norte de nuestro planeta es donde se encuentra la mayor parte de biomasa, ¿sí? Comparado con la parte sur. ¿Qué sucede con esto? Que en nuestra primavera el CO2 global disminuye, mientras que en nuestro otoño el CO2 se incrementa. Entonces, es como si año con año el planeta estuviera respirando, inhalando y exhalando CO2. Sin embargo, lo preocupante es cómo ese CO2 año con año sube. Hoy en día, de hecho, se libera más CO2 más rápido de la atmósfera que en los últimos 66 millones de años. Las mediciones reales de CO2 a partir del siglo XIX, vemos cómo han ido incrementándose de manera exponencial. La energía atrapada en la atmósfera al día de hoy, debido a la contaminación de origen humano, es equivalente a explotar 400,000 bombas atómicas como la de Hiroshima por día, 365 días al año. Tenemos esta cantidad de energía atrapada en nuestra atmósfera. Esto está generando el calentamiento global. Y bueno, una cosa que sabemos es que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Y qué está transformando en nuestro caso? Está transformando por completo a nuestro planeta. Por ello necesitamos medir cuáles son esos signos vitales de nuestro planeta. Es la cantidad de CO2, como ya lo mencionábamos, la temperatura global, los niveles mínimos de hielo en el Ártico, Groenlandia y Antártida, el nivel del mar, el cual se está elevando, asimismo los niveles de forestación y deforestación. El hielo tiene historias que contar. Y el hielo particularmente nos da una muestra también del CO2 y una muestra de nuestra propia atmósfera. ¿Cómo? Resulta que los pequeños copos de nieve que caen en cada helada atrapan pequeñas burbujas de aire, de tal manera que si nosotros cavamos en la Antártida y sacamos una muestra de hielo de la profundidad, en realidad estamos obteniendo muestras de burbujas de aire, de cómo era la atmósfera el año pasado, hace 2 años, hace 10 años, hace 1000 años o hace cientos de miles de años. De hecho, estas pequeñas muestras que se están cavando en la Antártida nos muestran incluso de manera visible la contaminación del aire. Entonces, midiendo con aparatos sofisticados científicos, podemos saber la cantidad de CO2 y la temperatura de acuerdo a los isótopos de oxígeno que se encuentran en esas muestras de burbujas de aire. Aquí los resultados de los últimos 440,000 años de estas mediciones de CO2 y temperatura en la Antártida. Al lado izquierdo, ustedes ven la cantidad de CO2, la concentración de CO2 hace 400,000 años y hacia la derecha la época actual. Y esto es la información que hemos podido generar. Algo que salta a la vista es que en la historia del planeta, la cantidad de CO2, al menos en los últimos 400,000 años, nunca ha pasado de 300 partes por millón. Esa es la concentración, vamos a decirlo así, máxima natural. De hecho, estas investigaciones hoy en día ya llegan hacia hace 1 millón de años y sigue siendo el mismo límite, 300 partes por millón. Hoy en día, la cantidad de CO2 atmosférico que estamos viviendo por la quema de combustibles fósiles es de 400 partes por millón y se está incrementando año con año. Es decir, en las últimas 2 o 3 generaciones hemos roto todos los récords del último millón de años. Y si medimos la temperatura con los isótopos de oxígeno de esas muestras de hielo, vemos además una relación bien interesante, cómo las dos gráficas, CO2 y temperatura, están absolutamente relacionadas. A mayor cantidad de CO2, un mayor cambio en la temperatura global.
Una menor cantidad de CO2, un menor cambio, una temperatura más helada. Entonces, si eso significa que mayor CO2 vamos a tener una mayor temperatura, ¿qué significará para lo que viene para nosotros en el futuro? Las mejores proyecciones para el año 2050 es que vamos a estar en 600 partes por millón. ¿Qué va a significar eso en el cambio de temperatura? Del 2002 al 2016 se ven cambios drásticos. Estas son mediciones directas realizadas por los satélites que están midiendo directamente la cantidad de CO2 atmosférico. La temperatura global se ha incrementado. La temperatura global, como lo digo, se está incrementando severamente. La cantidad de hielo en el Polo Norte. Vemos cómo el mar Ártico se ha ido descongelando y la cantidad de hielo es cada vez menor. Groenlandia no es la excepción. Y podemos observar cómo la cantidad de hielo va disminuyendo cada vez más. Aquí una fotografía de Groenlandia en 1935, durante el verano. Y este es el verano del 2013. Es el mismo lugar. El hielo se está derritiendo. También en Groenlandia, el glaciar Jakobshavn. Tenemos en unos cuantos segundos está comprimido 1 hora de actividad de deshielo glaciar. Esto es lo que está sucediendo en el hielo y esto debe importarnos por muchas razones. ¿Qué está sucediendo en la Antártida? Bueno, la Antártida tampoco no está exenta de todo lo que está sucediendo y cada vez hay más derretimiento en la Antártida. Se están formando grandes lagos y ríos. El agua, a su vez, además, es capaz de capturar más energía infrarroja que el hielo. De hecho, el hielo en sí funciona como si fuera un espejo. En cambio, el agua es capaz de capturar más energía infrarroja. Y vemos que el hielo se está perdiendo. En la Antártida, la base Esperanza tiene ya una temperatura récord de 17.5 grados Celsius en marzo 24 del 2015. Eso es, la verdad es que es una temperatura altísima para estar hablando de la Antártida. Entre el 2010 y el 2013, la Antártida perdió hielo a una tasa de 160,000 millones de toneladas por año. Eso es el doble de lo que perdió entre el 2005 y el 2010. Son claros ejemplos de cómo el hielo se está perdiendo. Y si el hielo se está perdiendo, significa que el nivel del mar se está elevando. De hecho, ese es otro signo vital y vemos cómo hay un incremento en el nivel del mar año con año. Y las ciudades están en riesgo, ¿sí? Tanto por nivel de población como por nivel de bienes raíces incluso. Miami es uno de los lugares que más peligro tienen por esto. Actualmente en Miami se están teniendo este tipo de inundaciones. Esta no es marea alta. Esto no es causado por una lluvia o por un huracán. Esto es el nivel del mar incrementándose. Otra cosa que podemos ver también son los niveles de deforestación de nuestro planeta y estamos viendo cómo se está perdiendo una gran cantidad de bosques. De hecho, como ya lo decíamos, los bosques y los árboles, las plantas son las que son capaces de absorber el CO2 de nuestro planeta y sin embargo nosotros los estamos consumiendo. Más evidencias. El glaciar Coro Cáliz de Perú
a la izquierda en 1978 y a la derecha en el 2011. En Asia Central, Mar Aral, del lado izquierdo 1960, al lado derecho en la época actual. En Noruega, también en Antártida. En Uganda hay una pérdida importante de bosques. En Argentina, en el glaciar Uppsala en 1928, y este es el mismo glaciar en el 2004. En México, en Cancún, vemos un gran crecimiento urbano y, por lo tanto, impactos medioambientales importantes. 16 de los 17 años más calientes registrados han ocurrido del 2001 para acá, siendo el más caliente de todos el 2016. Estamos casi seguros que el 2020 va a romper el récord. En México, específicamente, el 2017 fue el año más caliente, con una temperatura anual que ha ido incrementándose. La temperatura promedio de México se incrementará hasta 5 grados relativo al siglo pasado. Y yo creo que nosotros lo podemos vivir, lo podemos sentir. En Sydney alcanzó los 47.3 grados Celsius, el día más caliente para la ciudad en 80 años. Esto fue el 7 de enero del 2018. Y vemos cómo hace relativamente poco estos calores intensos generaron una gran cantidad de incendios en Australia. En Turquía se alcanzaron los 45 grados centígrados en julio 2 del 2017. Literalmente el asfalto se está derritiendo. En Kuwait alcanzó los 51 grados Celsius en 2017. En agosto las aves estaban literalmente cayendo del cielo muertas por la exposición al calor. En los Emiratos Árabes Unidos llegaron a 51.5 grados el 16 de junio del 2017. En Irak, 53.9. En Kuwait, 54. En agosto del 2017, Bagdad alcanzó 51 grados. El gobierno declaró días de descanso obligatorios para prevenir las exposiciones al calor, y esto es ya año con año. India, 2016, rompieron su propio récord de altas temperaturas con 51 grados. El gobierno tenía que estar distribuyendo agua potable en las calles porque la gente literalmente estaba muriendo en las calles de golpes de calor. Igual en Pakistán. En Irán, la sensación térmica alcanzó los 74 grados Celsius en julio 31 del 2015. En Irak, en India, de hecho, las calles literalmente se están derritiendo verano tras verano. Esto no es normal. En Pakistán, hoy en día, año con año, se preparan con este tipo de terrenos por todos los muertos que esperan año con año por los golpes de calor. En China, Shanghái alcanzó los 40.9 grados Celsius, un nuevo récord para la ciudad en el 2017. En Tailandia, rompiendo sus propios récords, 44.6. Ciudad de México, 31.7 en 2018. Ciudad de México nunca superaba los 30 grados Celsius.
Esto tal vez digamos no es tanto comparado, por ejemplo, con el calor que tenemos en Monterrey, pero entendamos que esto no es normal. Nunca habían superado los 30 grados Celsius en Ciudad de México y ahora ya es una cosa de verano tras verano. Europa, muchos lugares de Europa alcanzando hasta 40, 44 grados Celsius durante el verano. El Polo Norte, la temperatura fue hasta 28 grados Celsius por encima del promedio en el 2018. ¿Qué sucede? Que estos mismos calores que se están generando en los polos avientan, por así decirlo, los aires fríos y eso es lo que genera las heladas. De hecho, cuando vemos esas temperaturas tan heladas que nos llegan incluso hasta Monterrey en los frentes fríos, son el resultado del calor que está sucediendo en los polos. El 93% del calor extra generado por el ser humano va directamente al océano. ¿Y eso cómo nos afecta? Nos afecta en que esto genera cada vez más fuertes huracanes y tormentas. Por ejemplo, esto es en Filipinas. Esta es una imagen de la diferencia de temperaturas en la superficie de los océanos en el 2012. Y podemos ver cómo es el camino que tomó el huracán Sandy en el 2012. ¿Qué sucede? Que los huracanes y las tormentas agarran camino, por así decirlo, por las aguas calientes. El huracán Sandy en el 2012, en Nueva Jersey, en Nueva York. En Texas, en el 2008, el huracán Ike. En esa misma semana, Houston estuvo inundado. Y en esa misma semana, en India, 1,400 personas murieron en Asia del Sur por inundaciones. En Bangladesh se inundó en 2017 toda una tercera parte, 700,000 casas dañadas o destruidas. En India, que es el mismo lugar en el que veíamos hace rato las calles derritiéndose, recibieron en 48 horas 800 milímetros de lluvia, más de lo que una ciudad puede soportar. En Isla Reunión, más de 800 milímetros de lluvia en 24 horas. En Cuba, septiembre del 2017. Huracán Katia, 2017, el cual tocó tierra en Veracruz, destruyendo todo a su paso, con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque hay aguas más calientes y de ahí es donde toman su fuerza los huracanes. Acapulco, Guerrero, año con año. Los Cabos, en Baja California, tormenta Lidia. El huracán Newton causó inundaciones y daños infraestructurales. En Oaxaca, México, en 2017. El huracán Patricia. De hecho, el huracán Patricia es el huracán más fuerte jamás registrado en el mundo. Tuvimos la suerte en octubre del 2015 que el huracán no, por alguna razón, se quedó estacionado en el océano y no alcanzó a tocar con toda su fuerza en tierra. De lo contrario, hubiera sido una catástrofe nunca antes vista. Sin embargo, aún así 8 personas murieron a causa de ese huracán y no olvidemos nuestras propias experiencias. En 2010, el huracán Alex. Esto fue en julio del 2010. El río Santa Catarina completamente inundado. Al día de hoy todavía vivimos las consecuencias de todos los cambios, de cómo impactó profundamente en nuestra ciudad, cambiando incluso la manera en cómo conducimos en nuestra ciudad. Muchas casas fueron destrozadas por el huracán Alex en el 2010.
Esto, señores, no es normal, pero lo habíamos visto antes. El huracán Gilberto en el año 88. El mismo río. A la gente curiosa. ¿Por qué? Porque nunca habíamos visto este río con toda su fuerza. Y bien, cuando la temperatura se incrementa, los océanos evaporan más humedad al cielo. Esto genera más tormentas y también genera que las tormentas tengan más agua. El aire caliente, además, es capaz de contener más agua. No nada más significa que más agua se evapora, pero además el aire caliente es capaz de disolver más agua. Por cada grados Celsius de incremento en temperatura, la atmósfera incrementa su capacidad de contener un vapor de agua por un 7%. Entonces, esto es lo que provoca tantos daños. Hoy en día ya hay, de hecho, 4% más vapor de agua sobre los océanos que lo que había hace 30 años. Y ahora vemos este tipo de lluvias. De hecho, las vemos muy comúnmente en nuestra ciudad. En Tucson, Arizona, son lluvias de repente instantáneas que dejan caer una gran cantidad de agua. Esto es en Houston, Texas. Año con año nuestra ciudad se inunda de manera muy similar. Esto fue en abril del 2016. El huracán Harvey, que fue una gran catástrofe en 2017 en Houston, Texas. Esta es una representación de la cantidad de agua que cayó sobre la ciudad. Eso fue lo que inundó a la ciudad de Houston. De hecho, el huracán Katrina, que también provocó una gran cantidad de lluvia, fue pequeña en comparación con el huracán Harvey, que quedó prácticamente estacionado sobre Houston. El huracán Irma en las islas del Caribe y Florida, también en Inglaterra. Y pues bueno, estas son la cantidad de catástrofes meteorológicas a nivel mundial. Vemos cómo hay una mayor cantidad de catástrofes a nivel mundial. Y ese mismo calor que evapora más agua de los océanos y causa, por lo tanto, más lluvias e inundaciones, también saca la humedad de la tierra. Entonces, ese mismo fenómeno de evaporación de agua sucede no solamente en el océano, sino también en la tierra. Lo que está sucediendo es de que estamos teniendo cada vez tierras más áridas. Entonces, tenemos inundaciones en donde no había inundaciones, tormentas donde no había tormentas y tenemos sequía donde no debería haber sequía. En China, en Texas, en Tailandia, en Vietnam, en India, Etiopía, en todos lados, en Brasil. Además, vemos, como ya lo decíamos, una mayor cantidad de incendios. Esto es en California, Los Ángeles, en South Lake, California, en 2016, en Canadá, en el 2016, mayo del 2016. Algo nunca antes visto en Canadá, no de esta magnitud. Canadá se le conoce por ser frío, no por ser tan caluroso que sus bosques se incendian. Australia, como ya lo platicábamos, esto no es nada nuevo. Lo que sucedió en Australia en la última temporada de verano, que para ellos es en enero, viene año con año. Sin embargo, vemos cómo cada vez, año con año, es peor. En Rusia, igual. ¿Qué sucede? Que cada vez que hay catástrofes, los precios de los alimentos básicos pueden alcanzar precios extremos. ¿Por qué? Porque se detienen las exportaciones, por las sequías, por los fuegos, y todo cambia, y el mercado cambia. Y los alimentos incrementan su precio. Y esto genera presión social. Y la presión social genera descontento, y genera manifestaciones, y genera problemas sociales.
En las sequías en Siria, Siria era una tierra vasta que hoy en día se ha convertido en un desierto. De hecho, la sequía del 2006 al 2010 transformó el 60% de la tierra de Siria. Era una tierra fértil y ahora simplemente ya no lo es. En gran parte esto es lo que ha ocasionado muchos de los problemas locales que tienen en Siria y todas estas caravanas de gente que está escapando de las ciudades donde ya hay mucha presión social. En Frankfurt, Alemania, se dibujó un graffiti en honor a Aylan Kurdi, el niño sirio de 3 años que se encontró en una playa de Turquía en septiembre del 2015. Lo que sucede en Siria y en muchas ciudades de Medio Oriente es en realidad un problema de cambio climático por calentamiento global. ¿Qué sucede? Que la gente empieza a escapar de sus ciudades. ¿Hacia dónde quieren ir la gente que escapa de sus ciudades y de sus países pobres? Tratan de llegar a los países que están más desarrollados. En el caso de Siria, trataron de llegar a Europa a través de, o atravesando qué países, pues atravesando los países que tampoco tienen una capacidad política o un poder económico que pudiera dar control. Países como Grecia e Italia no tuvieron más remedio que permitir la entrada de las caravanas migrantes. Esa gente, tratando de aliviar su vida, trataron de llegar a países más desarrollados como España, Francia y Reino Unido. ¿Qué sucede? Que Reino Unido, a partir de eso, decide salir de la Unión Europea y ese es el famoso Brexit, lo cual de la noche a la mañana, simplemente por el anuncio de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, a nosotros nos pegó porque generó una inestabilidad económica y de la noche a la mañana el dólar pasó de andar costando unos 14 o 15 pesos hasta más de 20. Entonces, el cambio climático que sucede en Siria, en Medio Oriente, ¿cómo nos pega a nosotros? Nos pega de muchísimas maneras y nos pega en nuestros sistemas de alimentación, en nuestros sistemas de agua potable, en nuestros sistemas de salud, en nuestros sistemas de infraestructura. Sin embargo, después de tanta desesperanza y tantas evidencias que el cambio climático nos demuestra de cómo nuestra sociedad está siendo atacada, también les puedo decir que hay que tener fe, hay que tener esperanza porque tenemos la solución al problema del cambio climático y eso es algo bien importante. Tenemos las soluciones, de hecho las soluciones tecnológicas ya las tenemos a la mano y lo único que necesitamos hacer es dejar de depender de los combustibles fósiles. Eso es fácil, en verdad sí es fácil de hacerlo. Hay que utilizar más y más eficientes energías renovables. Entonces, aquí las buenas noticias. Para el año 2000 se tenía una proyección de que las energías renovables iban a alcanzar unos 30 gigawatts para el 2010. En la realidad, se superó 14 veces esa meta para el 2015. La capacidad global eólica ha tenido incrementos exponenciales desde 1980 a la época presente. La capacidad de energía eólica en México es gigantesca. Tenemos un gran potencial en energías renovables y en energía eólica en nuestro país. Los costos cada vez van reduciendo. Esta tecnología cada vez es más barata y es más fácil tener este tipo de tecnología. En Texas hay una gran cantidad de energía eólica. De hecho, en marzo del 2016, la energía eólica fue la que estuvo proveyendo de más energía, más del 48% de la necesidad eléctrica. Hay ciudades que están en Texas, hay ciudades que están utilizando 100% energía renovable. Y no nada más en Texas, Rockport, Missouri, Greensburg, Kansas, Burlington, Vermont, Aspen, Colorado, Columbia, Maryland, Kodiak en Alaska, son ciudades 100% renovables.
Corpus Christi, en Texas, más de 24,000 personas trabajan en la industria de la energía eólica. Entonces, no solamente se trata de energía, se trata de empleos, se trata de un desarrollo sostenible. Desde el 2004, la generación de energía eólica en México ha crecido a una tasa de 86% por año. En México, en Puebla, México obtiene energía suficiente del viento para alimentar 400,000 hogares. En San Luis Potosí, el viento es la fuente de generación de electricidad más económica en México. En noviembre, México recibió licitaciones de electricidad de $1.77 por kilowatt por hora, una nueva marca mundial. Se proyecta que para este año ya se van a tener 12 gigawatts de capacidad de energía eólica. En General Bravo, también en México, se tiene el parque eólico Véntica. Globalmente, el viento podría suministrar electricidad que se consume en el mundo 40 veces. Entonces, hay suficiente viento para todos. También las baterías de iones de litio son importantísimas. ¿Por qué? Porque estas son capaces de almacenar la energía que se genera por este tipo de sistemas de energías renovables. Y el mercado de baterías está incrementándose. Eso es una indicación de que este tipo de tecnología está creciendo. Sin embargo, los costos se están reduciendo. Eso es algo bueno. La industria solar ofrece ya en Estados Unidos más empleos que la minería. En el caso específico de las energías renovables, específicamente la energía solar, se proyectaba que iba a crecer 1 gigawatt por año para el 2010. Esa meta fue excedida 17 veces. En el 2015 se excedió 58 veces y este año se va a exceder más de 68 veces. Las instalaciones solares alrededor del mundo han crecido también exponencialmente. Y la capacidad de energía solar en México tenemos una gran cantidad de sol. La capacidad de energía solar en México creció 70% en el 2016. El costo de las celdas solares son cada vez más económicas. Esto también va a permitir que existan más granjas solares en el mundo. En La Paz, México, ya se están instalando cada vez más granjas solares. En Coahuila. Y las nuevas inversiones en generación de energía en el 2009 iban a la par las renovables con las de combustibles fósiles. En el 2013, las de energías renovables ya eran mayores que las de combustibles fósiles y en el 2014 cada vez más. La adición de energía para el 2020 se espera que sea 200 gigawatts en energía renovable. Para el 2025, una cantidad mayor. Esto sin tomar en cuenta la energía nuclear, la cual también está tomando mayor presencia. También la energía solar no solamente para la energía de redes, sino directamente en los hogares cada vez se está viendo más presente. Y este tipo de sistemas, lo interesante es de que se pueden ir y se instalan directamente en los hogares que no tienen acceso a otro tipo de redes o instalaciones eléctricas. En Chile, esta granja solar de 100 megawatts es de las más grandes de toda Latinoamérica. Y el mercado, de hecho, el mercado de energías renovables en Chile, específicamente el solar, es cada vez más y más grande. En mayo de 2016, Alemania generó 87% de toda su electricidad de energías renovables. Y pues bueno, la pregunta es, ¿qué porcentaje de la nueva generación de energía se hizo a partir de renovables en el 2015? Las energías renovables están aportando del 90% de la nueva energía eléctrica generada. Entonces, yo creo que todo esto son buenas noticias. Globalmente, 8.1 millones de personas trabajan en el sector de energías renovables. Esto es en Alemania. Hay, de hecho, suficiente energía cada hora para suministrar todas las necesidades globales de energía de toda la Tierra. Es cuestión de que seamos capaces de almacenar, de tomar y almacenar toda esa energía. Los automóviles también reducen sus costos, los automóviles híbridos, los automóviles eléctricos, y cada vez vemos más y más tipo de automóviles eléctricos en el mercado. En Ciudad de México, los taxis eléctricos ya están presentes. Beijing ha anunciado que
prácticamente todos sus taxis van a ser eléctricos. India para el 2030, todos sus autos eléctricos. Hay muchos países que tienen ya planes específicos para reducir o eliminar completamente sus autos de combustibles fósiles. Ciudad de México. Ciudad de México piensa eliminar automóviles y camionetas diésel para 2025. Incluso las mismas compañías, el futuro de los automóviles es completamente eléctrico. Volvo ha anunciado que para todos, desde el año pasado, todos sus nuevos autos serán eléctricos o híbridos. Muchas marcas están trabajando en eso. En Ciudad de México, a partir del 2025, estará utilizando solamente autobuses eléctricos. Y hay acuerdos internacionales. En noviembre del 2014, Estados Unidos y China acordaron reducción de emisiones. En aquel entonces siendo presidente Barack Obama y Xi Jinping. China detuvo la aprobación de nuevas minas de carbón. Igual en Estados Unidos se detuvieron y se están retirando plantas de carbono de todo el país. Hay muchos países y de hecho México, con respecto al marco global, la política de carbono global, en donde ya hay países que tienen este tipo de sistemas legales. México está participando activamente en estos sistemas legales a nivel internacional. En junio del 2016, Estados Unidos, México y Canadá presentaron un plan de cero emisiones para la mitad de la generación de energía eléctrica para el 2025. En el 2015, el Acuerdo de París, la COP21, todas las naciones del mundo acordaron trabajar juntos para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. De hecho, en 2016, Estados Unidos y China, en la reunión del G20, que es una reunión de la Organización de las Naciones Unidas y en la presencia de Ban Ki-moon, que en ese entonces estaba como secretario de la ONU, ratificaron el Acuerdo de París. Y si bien hoy en día han habido algunos pasos difíciles, Estados Unidos sigue adelante en el Acuerdo de París. Sin embargo, independientemente de las políticas federales, hay muchos estados que por su propia cuenta han estado tomando los acuerdos de París. La crisis del clima puede ser resuelta. ¿Qué puedo hacer yo? Te preguntas. Pues bueno, alza tu voz. Escribe en Twitter, busca más información en Climate Reality o el Climate Reality Project. Muy pronto va a haber un nuevo entrenamiento a nivel global de manera virtual. Apúntate, alza tu voz y participa con nosotros. Mide tu huella de carbono y una vez que la hayas medido, reduce tu huella de carbono. De hecho, es posible reducir tus emisiones de carbono incluso hasta cero. Hay que comprar aparatos eficientes, focos eficientes, energéticamente hablando. Hay que ponerle atención al termostato cuando prendemos el clima. Hay que gastar menos energía para calentar y enfriar la casa. Hay que también aislar nuestras casas, aumentar el aislamiento, evaluando nuestros consumos. Hay que reciclar. Si te es posible, la próxima vez que tengas la posibilidad de comprar un coche, compra un coche híbrido, compra un coche eléctrico. Tu planeta te lo va a agradecer. Si no puedes comprar un coche híbrido o un coche eléctrico, revisa la eficiencia de tu coche. Dale su mantenimiento. Hay que caminar, viajar en bicicleta cuando sea posible, usar el transporte público. Hay que hablar con nuestros padres, sobre todo para los más jóvenes. Hay que hablar con nuestros padres, hay que pedirles que no arruinen el mundo en el que nosotros vamos a vivir. Y si tú ya eres un padre, únete a tus hijos para salvar el futuro de su mundo. Hay que tratar de cambiar a fuentes renovables de energía. Hay que llamar a las compañías de luz, a Comisión Federal, y enterarnos si ofrecen energía verde y energía que proviene de alternativas renovables. Y hay que preguntar
Si dicen que no, hay que preguntar por qué no. Importantísimo, votar por los líderes políticos correctos. ¿Quiénes son ellos? Quienes prometen atacar la crisis climática. Hay que escribirle al Congreso. Y si no te hacen caso, entonces postúlate tú para algún cargo político y en el Congreso y tengamos un impacto mayor en todo esto. Hay que plantar árboles también, muchos árboles. Habla al respecto en tu comunidad, con tus amigos, con tu familia. Habla sobre esto, habla sobre el cambio climático. Llama a los programas de radio, escribe periódicos, únete a los esfuerzos globales para detener el calentamiento global. Ayuda a reducir la dependencia del petróleo. Ayuda observando los niveles de eficiencia del kilometraje de tu auto. Si tienes fe y crees en el poder de la oración, reza porque la gente encuentre la fortaleza para cambiar. Y en palabras de un viejo proverbio, mientras rezas, hay que mover los pies. Alienta a los conocidos para ver esta presentación, invítalos. Te recomiendo que veas la película Una verdad incómoda de Al Gore. De hecho, también ya hay una segunda película, Una verdad incómoda 2. Me puedes invitar también a dar esta presentación en otro lado. Estoy en la mejor de las disposiciones para ir a dar esta plática. Estudia, investiga, aprende todo lo que puedas sobre la crisis del clima y el calentamiento global. Luego pone sus conocimientos en acción. Actúa como si tu planeta dependiera de ello, como si tu vida dependiera de ello. Te decía que por qué esto es muy importante para mí, porque es que lo hago, porque para mí significa mi vida. Ese día, en esa sala de espera del hospital universitario, el 2012, estaba esperando el nacimiento de mi niña, la niña más bonita del mundo, y verla por primera vez, algo hizo clic en mí y dije, tengo que proteger a este mundo. Yo tenía ya conocimiento sobre el calentamiento global. Sin embargo, fue como si se hubiera encendido un motor que no sabía que existía y que me motiva día con día a investigar sobre esto, a trabajar sobre esto y a compartir con la gente sobre esto. Estoy tratando de proteger su mundo. Y ese mundo, de pura casualidad, también es mi mundo y es el mundo de todos nosotros. Esta es la presentación de Climate Reality Project. Muchas gracias. Pues sin lugar a duda, Rodolfo, a ti lo que te hizo clic fue el clic del desarrollo sustentable con el nacimiento de tu pequeña. Eso, el proveer una generación mejor para los que dejamos justamente y para nosotros que estamos ahorita en la actualidad, eso justamente es desarrollo sustentable. Qué datos tan interesantes, tan impactantes también en algunos casos. Y también lo que resulta impactante es ver cómo parte de esos datos que tú nos compartes y que a su vez Al Gore comparte en estas capacitaciones que da, en estos entrenamientos de The Climate Reality Project, pues incluye a México, ¿no? O sea, no es un fenómeno extraño que ocurra del otro lado del mundo o en otro planeta, no. Pasa aquí, pasa en nuestro país, pasa en nuestra localidad, y qué bueno que nos das justamente tips o estas posibles soluciones y cosas simples y cosas sencillas que cada uno de nosotros podemos hacer. Así es, Pues muchas Irán. gracias, Rodolfo. No, pues es un placer. Definitivamente no es un fenómeno aislado que está sucediendo allá en un país donde no sabemos lo que está pasando, o en otro país muy en el sur, o en otro país muy en el norte, o algo en Europa. O sea, está sucediendo en todos lados. Y eso es... eso da un mensaje, y ese mensaje es que está precisamente, este es un problema global. Así es. Es un problema global y además, mira, ahorita en la actualidad estamos y hacemos este tipo de actividades online, ya que muchos nos encontramos pues en vamos a decir, confinamiento por esta pandemia que estamos viviendo, pero tenemos que darnos cuenta que precisamente los fenómenos o los efectos del cambio climático, si no los empezamos a controlar y no tomamos acción, porque somos, como tú lo dices, la especie en el planeta que en las últimas 2 generaciones ha puesto así que de cabeza al mundo.
Todo. Entonces somos nosotros mismos quienes podemos arreglar esto y es tiempo de actuar ya. Es muy lamentable y yo creo que es también natural que la gente sienta, algunos sentimos la culpa y otros queremos negar esa culpa porque no es como que intencionalmente lo hacemos, o sea, vivimos en este sistema de cosas que así funcionan. Sin embargo, yo creo que no tiene nada de malo detenerse un momento y pasar del desconocimiento a la desesperación. Hay que detenerse un poquito en el centro y ver, entender el fenómeno y luego decir, bueno, hay mucho que sí podemos hacer, ¿no? Hay mucho que podemos hacer. Oye, Rosy, al respecto, aquí dentro de los comentarios del Facebook Live nos están dejando algunas preguntas. Muchas felicitaciones para ti. Y Gracias. permíteme leer algunas para que me ayudes a darles respuesta, por favor. Nos Claro que sí. pregunta María Elena García, dice, la deforestación urbana también es factor cada vez más población, más pavimento, más concreto, más edificios y menos áreas verdes y superficies de absorción, impactando directamente en el calentamiento local y en las inundaciones urbanas. Dice, además, lo que mayormente se siembra en las ciudades es pasto, desperdiciando agua en su mantenimiento. Urgen modelos de ciudades más sustentables de color blanco para que no guarden tanto calor y que contribuyan a cuidar la biodiversidad con sus jardines y parques. ¿Qué comentas tú al respecto? ¿Cómo ves tú en eso el caso de Monterrey? Me parece una opinión muy sabia de, ¿me dijiste el nombre? María María Elena, Elena García. me parece un comentario muy sabio, muy inteligente. De hecho, yo tengo un buen amigo arquitecto y él, o sea, cuando éramos estudiantes de licenciatura, él me decía, oye, es que el problema es cómo está diseñada nuestra ciudad, que no está respetando áreas verdes, que entonces por lo tanto hay menos áreas verdes y por lo tanto hay menor capacidad de absorción. Esto aunado que verdaderamente no tenemos un sistema de drenaje pluvial profundo, sino que solamente tenemos nuestros famosos arroyos, complica. Entonces en Monterrey basta con que caigan unas chispitas y ya estamos todos inundados, ¿no? Así es. A lo mejor no está en las manos del ciudadano como que cambiar el diseño de la ciudad por completo, ¿no? Pero que sí está en nuestras manos tomar mejores decisiones la próxima vez que vayamos a votar y elegir a nuestros líderes que estén conscientes de este tipo de problemas. ¿Sí? Sí, y otro tipo de acciones, por ejemplo, digo, aunado a lo que comentas, el consumo responsable y el también, parte de lo que tú también te dedicas mucho a esta parte del reciclaje y el estudio de los residuos, pues a disponer de estos en lugares correctos, ¿no? Y evitar justamente que las calles se inunden y demás. Ah, absolutamente, sí, 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 porque la verdad es que en cada inundación siempre las cloacas están todas tapadas, llenas de basura que la gente tira así en la calle, ¿no? Es muy, muy, muy triste. Así es. Rosario López pregunta, ¿cómo podríamos gestionar el uso y manejo de energías renovables en zonas económicamente marginadas? Es una pregunta, muy buena pregunta. El detalle es que este tipo, por ejemplo, en la presentación yo estoy mostrando por ahí algunos ejemplos en África y en India. De hecho, es muy interesante cómo, por ejemplo, en el principal problema que se tuvo para que se lograra la firma de la COP21, del Acuerdo de París, era que India no quería firmar. ¿Por qué India no quería firmar? Porque dice, a ver, ya me presentaste toda la información, ya me dijiste que llevamos 200 años aventando dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles, pero India no ha sido partícipe de esa quema de combustibles y nosotros no tenemos el mismo acceso a la energía que ustedes tienen, refiriéndose a los países desarrollados. Entonces nosotros no vamos a firmar el acuerdo, vamos a seguir quemando combustibles fósiles. ¿Qué sucedió? De hecho, sucedió algo muy interesante. Se movió todo el mundo tratando de convencer a India y una de las cosas que se le otorgó a India fueron dos. Una, la gente de Solar City otorgó o, digamos, entregó la patente abierta para que la gente en India pudiera
producir, fabricar y vender, o sea, para que se creara una compañía en base a la tecnología estadounidense. Y por otro lado, se les dio un acceso a un crédito del Banco Mundial. Esto para la creación de empresas, para la creación de empleos de energías renovables. De tal manera que las zonas marginadas normalmente no tienen la infraestructura, o sea, ni siquiera estamos hablando del dinero para pagar el recibo, sino verdaderamente no hay un poste de luz con un cable que les llegue a su casa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con las energías renovables, por ejemplo, específicamente con la solar? Que te puedes brincar ese paso y energizar directamente la casa con energías renovables. El tema es cómo hacerlo, ¿sí? El tema es cómo hacerlo. ¿Qué se necesita? Se necesita de una política que considere que esa es la mejor solución. Es muchísimo más caro tratar de poner infraestructura vieja, tecnología vieja, que además de más caro, contamina. Entonces, es una decisión inteligente. Solamente alguien inteligente puede tomar la decisión de decir, ya no vamos a utilizar energías viejas, vamos a utilizar energías nuevas, no solamente por no contaminar, sino porque además es más económico, así de simple. ¿Qué necesitamos? Claro. Un político inteligente, un líder inteligente que sea capaz de tomar esas decisiones. Ahora, ¿qué sucede? No podemos juzgar tampoco lo que pasó en el pasado. Tenemos que darnos la oportunidad de decir, bueno, tal vez hace apenas unos años empezó una conciencia, que no es cierto, ya tiene un poquito más de tiempo, ¿no? La conciencia medioambiental, pero ahorita es por eso que es sumamente importante que compartamos esto con los jóvenes, de tal manera que se tomen mejores decisiones a partir de ya. A partir de allá, que la siguiente vez que veamos un debate presidencial o un debate para el gobierno del estado, el tema de conversación sea medio ambiente y energías renovables. ¿Por qué? Porque tiene sentido en el impacto social, tiene sentido en la economía, tiene sentido por todos lados. Entonces, es complicado, pero yo creo que por ahí va. Esa sería la manera de cómo le pueden llegar las energías renovables a los lugares marginados. Y yo creo que en esto que comentas, efectivamente, los universitarios, ahorita muchos estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que nos están viendo y que live se va a quedar grabado aquí en la página de UNL Sustentable y lo van a poder volver a ver, es que sepan que ellos son quienes van a poder tomar esas decisiones desde sus lugares de trabajo, desde las empresas que quizá muchos de ellos vayan a dirigir, y obviamente en los momentos precisos, ¿verdad?, en los que tengamos que elegir a nuestros gobernantes. Entonces, muy interesante esto que comentas. Oye, Iram, es que yo les digo a mis chavos en mis clases, yo les digo, es que ustedes son los siguientes líderes. Claro. O sea, créansela. El país depende de ustedes ya, porque ahorita es cuando tienen que tomar la decisión de estudiar, de aprender, de entender, de tener esa conciencia ambiental. Entonces, es en este momento cuando el futuro del país se está trazando. Así es. Nos pregunta Estela López, dice, ¿qué contraindicaciones pudiera tener y los suelos donde se construye? ¿Qué pasa con su vegetación y la fauna que allí habitan originalmente? Wow, es una excelente pregunta. Por el lado de energía eólica, se tiene la ventaja de que no necesariamente tiene que ocupar espacio. De hecho, las más grandes granjas eólicas se le llaman offshore, vaya en el mar, pues, de tal manera que no ocupan espacio en la tierra y definitivamente, pues ahí son impactos ambientales de no estar estorbando en tierra que compita, por ejemplo, con la agricultura, ¿no? Eso es sumamente importante. En el caso de las granjas solares, se están haciendo en lugares que son más que nada lugares desérticos, en donde me queda claro que también es un ecosistema, o sea, no es como que está completamente muerto, es un ecosistema, sin embargo, en esos lugares, y son lugares alejados de la zona urbana,
Pero a su vez no pueden estar absolutamente alejados porque esos tienen que alimentar a una red que venga hacia la ciudad. De hecho, las grandes compañías están haciendo muchos offsets de granjas solares. En Coahuila ya tenemos una de las más grandes granjas solares pues de toda Latinoamérica, ¿no? Sí, y generalmente son en lugares así desérticos. Contraindicaciones, híjole, pudiera estar equivocado, pero yo no le veo nada. O sea, ahorita mucha gente sí me ha llegado a discutir como que, oye, es que esto, aquello, o sea, te pueden poner algunos peros, ¿no? Sobre las energías renovables, pero son esos peros comparados contra el calentamiento global, o sea, no hay pero que valga. Sí. Porque esa es la única solución tecnológica que tenemos ahorita. Así la otra sería la energía. Planeta podemos vivir ahorita también. Sí, también sí. Me llama la atención mencionabas ahorita este parque solar, está en Musquis, Coahuila, un poquito antes de llegar a Torreón, si vamos por ahí. Pero también importante, y lo mencionaste tú en tu presentación, que tenemos aquí en nuestro estado, en General Bravo, que es un parque eólico de Ventica, en el cual pues da energía eléctrica a muchas empresas importantes y que necesitan de mucha energía eléctrica para producir pues lo que hacen, ¿no? Voy a leer dos preguntas más, Rodolfo. Y pues bueno, nada más también decirle a las personas que han tenido la amabilidad de seguirnos que se van a atender todas sus preguntas, pues tú las vas a poder también tener ahí. Ojalá pues ya tú mismo abriste el que pueden invitarte y puedes participar claro en otros foros, y no nada más tú, todos los líderes climáticos, que somos muchos aquí en Monterrey, estamos abiertos a esas invitaciones. Entonces, leo esta pregunta. Araceli Magallán dice, ¿qué impacto tiene el reciclaje doméstico con el tipo de sistema de recolección de basura que se tiene en Nuevo León? Qué bueno que lo preguntas. Porque de hecho, pues sí, también es una de mis áreas preferidas, la gestión de residuos sólidos. Yo, semestre tras semestre, me llevo a mis chavos a un paseo estudiantil con mis buenos amigos de Cimeprode. Cimeprode es nuestro basurero municipal. Y es una visita transformadora. Verdaderamente, yo creo que nadie en su sano juicio se pone así a pensar, oye, ¿qué le pasará a la basura? Pues quién sabe, se la lleva el camión y ya. Entonces, es lo normal. Yo los invito a que investiguen sobre los basureros. ¿Cuál es el verdadero impacto? He escuchado muchas veces, incluso entre mis alumnos, siempre dicen, oye, es que ¿de qué sirve que yo separe la basura? Si viene el camión, se la lleva y la meten donde mismo. No, pues déjame decirte que sí sirve. Sirve por dos cosas. Una, porque si vieras qué es lo que verdaderamente se hace en el basurero allá en Cimeprode, literalmente hay una línea de producción en donde echan tu bolsa de basura y ahí hay gente trabajando, literalmente rompiendo tus bolsas de basura y separando los materiales valiosos de los no valiosos, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve separar? Sirve separar. ¿Por qué? Porque esa labor, de hecho, de entrada, ya es más fácil, ¿no? De hacer. Es además, con respecto también a ese mismo punto, muchos, de hecho, tenemos ahí también la costumbre de separar la basura. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo junto el aluminio, yo trato de no consumir PET, por ejemplo, no trato de no consumir plástico. Y separo el aluminio y yo nada más lo pongo afuera. Y hay mucha gente en nuestra ciudad que se dedica precisamente a recolectar las latas, por ejemplo. Entonces, esa es una manera como tú impactas hasta eso positivamente en la labor de una persona. Además, yo dije que por dos razones. Y la segunda es por la cuestión cultural. ¿Por qué? Porque si ahorita el gobierno del estado fuera lo suficientemente fuerte para tomar una decisión y decir, pues a partir de ahora es la obligación de todos los ciudadanos separar su basura.
separarla, sacarla en estos distintos contenedores y de esa manera vamos a lograr subsistir. ¿Qué sucede? En este momento no funcionaría. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la cultura. Entonces necesitamos hacer ese paso primero cultural de aprender a separar para que luego después venga verdaderamente el impacto. Si no, no tiene caso un programa de esa naturaleza, ¿no? Así es. Y pues una última pregunta, Rodolfo, me parece muy interesante esta que plantea Sara Arreola. Dice, ¿algún consejo para preparar nuestros hogares para afectar menos el cambio climático? Por ejemplo, la instalación de paneles solares, lo que hablábamos, o qué otros consejos puedes dar tú a manera de cierre también con estas soluciones para esta crisis. Con respecto a las casas, de hecho, hay varias cosas que se pueden hacer. Definitivamente, instalar paneles solares sí es opción. Hay, de hecho, ya varias compañías que ofrecen diversos sistemas que se va pagando conforme vas ahorrando. Entonces, no pretendo hacerle comercial a nadie, pero sí hay, o sea, hay opciones. Yo creo que a veces pensamos en paneles solares y decimos, es que pues, estaría bien padre paneles solares en la casa y me ahorro parte de la luz, ¿no? Pero cuestan caros. O sea, entonces, ¿cómo le hago? Bueno, hay maneras, o sea, hay que buscarle. La verdad es que nada más búsquenle tantito y van a encontrar. Comisión Federal también ya tiene por ahí sus propios programitas de energías renovables. Entonces, sí hay opciones, la verdad, sí hay opciones tanto para poner paneles solares como generadores. Y otras opciones también es, por ejemplo, ya va a empezar el verano y una opción bien, bien básica es controlar la temperatura de tu clima. ¿Sí? Entonces, no ponerle hasta abajo la temperatura a 18, ponerle, no sé, a 24, 25, que se sienta agradable. ¿Para qué le quieres poner a 18 y luego duermes ahí con la cobija, no? Esos 2, 3 grados de diferencia en los climas hacen un montón de diferencia en el impacto global. Y te voy a poner un ejemplo, no sé si me estoy extendiendo ya mucho o si me permites, adelante. Porque cuando yo en el 2011 me iba a ir a mi doctorado a Kumamoto, a Japón. De hecho, el día que me llegó la carta de aceptación fue el mismo día de aquel famoso terremoto y tsunami que destruyó la planta nuclear de Fukushima. Japón produce casi toda su energía eléctrica en reactores nucleares. ¿Qué sucedió? Que a partir de ese desastre, pues ese reactor nuclear paró, pero además por la alerta, por la emergencia, decidieron parar una gran cantidad de reactores nucleares en todo el país, diciendo, a ver, vamos a tratar de revisar que todo esté en seguridad. De hecho, hoy en día todavía no están operando al 100%. Pero una decisión que tomó el gobierno de inmediato fue comunicarle a todos sus ciudadanos, a partir de hoy, todo mundo le tiene que subir 4 grados a la temperatura de sus climas, de tal manera que nadie le bajaba a menos de 28 el clima en el verano. Y Japón es muy húmedo durante el verano. Verás cómo toda la ciudadanía de todo el país se puso de acuerdo y esa fue la única manera en cómo pudieron garantizar que hubiera suficiente energía eléctrica para todos. Entonces, verdaderamente, la actividad de una persona, si somos corresponsables y si todos somos corresponsables, podemos lograr muchas cosas. Entonces, esa sería otra invitación, ¿no? Que verdaderamente chequen el clima, o sea, no hay que ponerlo ahí hasta abajo y eso también lo vas a ver reflejado en tu economía, cuando te llegue el recibo de la luz y también en los impactos de calentamiento global. Así es, aunado a eso yo quiero comentar también, y aquí en Monterrey es muy importante el cuidado del agua, porque también es un recurso que tenemos súper escaso y que nos puede ocurrir prácticamente lo mismo en el caso de la energía eléctrica aquí con el agua. Y ojo, el agua es un recurso vital. Podemos estar sin electricidad, pero no sin agua. Y tenemos definitivamente este problema aquí en Monterrey. Yo creo que los próximos años va a ser el tema, ¿eh? Los próximos 5 a 10 años el tema principal va a ser el agua.
Entonces, ojo con eso. Pues muchísimas gracias, Rodolfo, por compartir esta charla de las soluciones a la crisis climática y todos estos tips que nos das. Y muchas gracias a todas las personas que siguieron este Facebook Live a través de la página de ONL La Sustentable. Nos quedamos con muchas preguntas, las cuales pues tú te comprometes, Rodolfo, a darles respuesta. Y pues bueno, agradecer a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también a nombre del doctor Sergio Fernández Delgadillo, secretario de Sustentabilidad, y del doctor Carlos Ramírez, quien propicia que se den este tipo de eventos, pues tu participación, y pues muchísimas gracias a todos que estuvieron atentos, difundan este tipo de actividades, compártanlas, y es importante que sobre todo actuemos, ¿no? Entonces, Rodolfo, muchas gracias, buenas noches a todos, y ya saben, a ser líderes climáticos actuando. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto.